Bueno, vamos a comenzar y siempre que se expone la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer, tanto para la persona que lo va a exponer como para el oyente, es orar. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo y pedir que Dios esté tomando control de la enseñanza que se va a dar en esta tarde. Nuestro buen Dios, gracias Señor por los hermanos aquí presentes, gracias por pues Señor, por el ánimo que tienen para estar memorizando preguntas, Señor, respuestas que pueden plantearse, el deseo que tienen de estar aquí, Señor, escuchando y aprendiendo más de ti. Por favor, toma control de este momento. Te suplico que me llenes con tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, sea la que hable en este instante y que tenga un mensaje poderoso para cada uno de nosotros. Por favor, que nuestros corazones estén atentos y dispuestos, Señor, a escucharte y a actuar en consecuencia. En el nombre del Señor Jesús, quien es un nombre, que tiene un nombre, Señor, sobre todo nombre, pedimos estas cosas. Amén. Bueno, esta es la continuación del domingo pasado, de lo que se vio con el hermano Félix. La pregunta es: ¿en qué consiste la exaltación de Cristo? Respuesta, para quienes no tengan sus hojitas todavía, dice: la exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, en haber ascendido al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre y en venir el último día para juzgar al mundo. Pues ahí nada más, si se me permite una pequeña sugerencia, yo diría que en la última parte, y en venir algún día para juzgar al mundo. Ahí es un tema a lo mejor que después en escatología podremos analizar un poquito más, pero es una sugerencia. Versículo de memoria, Hebreos 1:3, dice: el cual, hablando del Señor Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el versículo de memoria. Como repaso, y para los que no estuvieron el domingo pasado, no han tenido oportunidad de escuchar la predicación del hermano Félix en ese sentido, vamos a explicar brevemente, muy brevemente, a qué se refiere con los estados de Cristo. Los estados de Cristo es un término que surge por algunos estudiosos de la Biblia a partir de lo que es la vida, la muerte y la resurrección del Señor, y lo hacen en relación con la posición que guarda Cristo frente a la ley de Dios. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, estuvo sometido a la ley de Dios. Guarda relación con la autoridad que tenía Cristo. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, vino como siervo, no vino ejerciendo actos de autoridad. Y pues también con la honra y la gloria que Él es digno de recibir, pero que cuando estuvo en la tierra, Él, lo recordarán, no lo ejercía tan abiertamente. Incluso cuando alguna persona era sanada por Él, en lugar de recibir la honra y la gloria directamente, mandaba que guardaran silencio, que ofrecieran el sacrificio correspondiente tratándose de leprosos, y que no lo divulgaran. Eso es en cuanto a la humillación de Cristo. Con el hermano Félix vimos que básicamente la humillación, el hecho, y se llama humillación, parte del repaso, porque de una posición de gloria, Cristo, de ejercer plenamente el poder de Dios, Cristo ahora está sometido a la ley, está en cierta forma limitado a un cuerpo. Bueno, todo eso es parte de la humillación, de lo que se le conoce como la humillación, en el sentido que de una posición de gloria viene a estar obviamente en una posición inferior como un ser humano normal. Ahora vamos a ver el lado opuesto, que es la exaltación. Siempre que se comienza con una enseñanza como esta, es bueno establecer el propósito. ¿Para qué nos va a servir hablar de la exaltación de Cristo? Bueno, el primer propósito que yo encuentro es que nos va a ayudar
a quitar ideas erróneas de nuestra mente. En segundo lugar, nos va a ayudar a poder dirigir correctamente nuestra adoración. Creo que eso es algo muy esencial y muy importante que se va a derivar de esto. La humillación de Cristo tiene 4 elementos en esencia: la encarnación, el sufrimiento, la muerte y la sepultura. Eso es lo que podemos ver como la humillación de Cristo. En su exaltación también, curiosamente, tenemos 4 elementos: la resurrección, su ascensión al cielo, el hecho de que se sienta a la diestra de Dios y que actualmente está sentado a la diestra de Dios el Padre, y que algún día va a regresar en gloria y con poder a esta tierra. Esos son los 4 puntos de la exaltación de Cristo. Vamos a ver los 4 el día de hoy y la relación que tienen eso para el creyente. ¿Por qué nos debe importar eso? Para tener una idea más clara y decir, bueno, esos teólogos de dónde se sacaron esa idea de la humillación y de la exaltación de Cristo, y solamente para finalizar el repaso, voy a decir lo siguiente. En Filipenses 2, versículos 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es en cuanto a la humillación. Pero el pasaje sigue: por lo cual, o como consecuencia de esta humillación de Cristo, que Cristo se humilló a sí mismo, que Cristo fue obediente ante su Padre, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios le dio el máximo honor a Cristo porque lo merecía por el sufrimiento que tuvo y la obra que hizo en esta tierra, la obra de expiación y redención de su pueblo. En este pasaje que leí de Filipenses, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el versículo 11 dice que en el nombre de Jesús, ¿para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hay algunos estudiosos, y yo coincido con ellos, en que va a haber un momento en que la gente que abiertamente o veladamente rechaza dar la gloria que merece Cristo por su obra aquí en la tierra, van a ser humillados por Dios, y van a ser humillados porque van a ser obligados, no va a quedar a su potestad, no va a ser voluntario, van a ser obligados a declarar que Cristo es el Señor. Van a doblar la rodilla y van a declarar eso. Y eso es parte también de la exaltación de Cristo, que la gloria que la gente le niega, la gloria que Él solo merece y que la gente le niega, a veces adorando a otras personas que, lo vamos a ver adelante, no lo merecen a pesar de que sean buenos, esa rebeldía va a ser sujeta a humillación. Entonces vamos a ver el primer elemento, lo que es la resurrección. Y para esto, todo lo que vamos a ver de la resurrección, todo va a estar, bueno, casi todo va a estar basado en 1 Corintios capítulo 15. Entonces, si tienen Biblia, los que tienen Biblia, por favor, vamos a 1 Corintios 15, desde sus casas. Si tienen Biblia, por favor, ábranla en 1 Corintios 15, porque básicamente vamos a estar leyendo casi todo el capítulo. Voy a estar saltándome algunas partes, pero todo el capítulo habla acerca de la resurrección, de la importancia que tiene respecto de la salvación del creyente y de la exaltación de Cristo. Entonces empezamos en el versículo 1. Dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, en esta porción el apóstol Pablo está empezando por dejar sentado dos puntos históricos. Y dice, Cristo murió. La muerte de Cristo fue un hecho histórico. Médicamente Cristo, el corazón de Cristo dejó de latir. Algunos pasajes y algunos teólogos han dicho que incluso el corazón de Cristo sufrió un desgarramiento. Cristo literalmente murió. Es un hecho histórico. El segundo hecho histórico que deja a Pablo sentado es que Él resucitó al tercer día. ¿Qué evidencia se da? El versículo 4 dice al final que fue conforme a las Escrituras. La resurrección fue un hecho profetizado, fue un hecho anunciado previamente por Dios a través de diversos profetas, y se sabía, incluso en varios pasajes así se entiende, que habría una resurrección por parte del ungido. Claramente, ¿dónde se ve esto? Bueno, el Salmo 16:10 fue aplicado a Cristo por el apóstol Pedro en su primer sermón en el día de Pentecostés. Eso lo podemos ver en Hechos 2, 22 al 32, cuando habla que, dice David, hablando proféticamente de Cristo, que su santo no vería corrupción. Pedro aplica ese pasaje directamente a Cristo y al evento de la resurrección, diciendo que Cristo no vio corrupción porque fue resucitado al tercer día. ¿Qué más? Versículo 5 del capítulo 15, seguimos. Y apareció a Cefas, quien es Pedro, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, versículo 8, y al último de todos, como un abortido, me apareció a mí. Entonces, el apóstol está dando como evidencia de la resurrección el testimonio de testigos oculares. Los cita algunos, refiere que hay otras personas, pero dice, bueno, hay alguna gente que todavía en este momento en que escribo esta carta está viva. Si tienen dudas, pueden ir a preguntarles, porque ellos vieron con sus ojos a Cristo después de la crucifixión, después de 3 días de estar sepultado, lo vieron resucitado. Ahora, ¿por qué está tocando este tema el apóstol Pablo? Dice, versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, si predicamos eso, si ese es el evangelio, pregunta, ¿cómo dicen algunos entre ustedes, entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos? Para entender este punto, hermanos, hay que tener claro lo siguiente. Cuando una persona escucha del evangelio, pues a menos que haya nacido en un hogar cristiano, pues generalmente lo escuchamos de joven o de adulto, y para entonces ya tenemos algunas ideas que hemos escuchado en el mundo, ya nuestro pensamiento se ha ido formando con algunas filosofías, creencias, algunas verdaderas, otras falsas, pero todo eso lo vamos incorporando a la iglesia en la que nos congregamos. Entonces, en este momento hay corrientes filosóficas, principalmente griegas, que tienen su origen en el platonismo. En el platonismo tienen la idea de que lo espiritual es algo muy bueno y lo corporal, lo carnal es malo. Ahora ustedes, si ya lo he dicho en otras ocasiones, me pueden decir, oiga, pero la Biblia dice eso, nuestro cuerpo es un cuerpo de pecado, está bajo maldición. Eso no suena cristiano, ¿no? No. Cuando Dios creó el mundo, creó un mundo material, y Dios siempre que creaba algo decía que lo que Él hacía era bueno. La obra inicial de Dios es buena, muy buena, dice Dios, y era una obra hecha con materia.
obviamente ya lo vimos en otras preguntas, da la caída y la tierra es sujeta a maldición. Pero en un principio no fue así. El problema de los griegos es que para ellos lo malo, lo material es malo. Entonces empiezan ellos a razonar y dicen, si lo material es malo y el cuerpo es malo y lo espiritual, lo ideal, de acuerdo a la lengua griega, es lo bueno, Cristo no pudo haber resucitado corporalmente. Trae un hecho histórico y vamos a ver ahorita las consecuencias que eso conlleva. Primer consecuencia, dice Pablo, versículo 13. Si no hay resurrección de los muertos, lógico, Cristo tampoco resucitó. Es lo primero. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Cristiano, estás viviendo una mentira si no crees que Cristo resucitó, y no tiene ninguna razón, vamos a ver ahorita por qué, no tiene ningún chiste que prediquemos y que tampoco creamos. Dice, vana es nuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios, porque estamos predicando una mentira, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, si tú dices, cristiano, que Cristo no puede resucitar, que Cristo no resucitó corporalmente, ¿sabes qué? Todo el cristianismo se cae. No tiene ningún chiste todo esto, porque lo que predica el cristiano es que Cristo resucitó corporalmente. Dice, pero vamos más allá, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Ojo, y subrayen en sus Biblias, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, los que ya murieron, en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero, dice, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Nuestra fe es inútil, nuestra predicación es vana, somos mentirosos y, ojo, dice Pablo, están en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Entonces, si Cristo no resucitó, significa que Él sigue pagando el pecado de nosotros. ¿Se dan cuenta de la importancia del hecho de la resurrección? El hecho de que Cristo resucitó lo que significa es que Dios el Padre está satisfecho con el pago que Cristo hizo de expiación por el pecado de su pueblo. Si el pago no estuviera satisfecho por Cristo, entonces Cristo simplemente no podría haber resucitado. Esa es la consecuencia lógica de todo esto. ¿Qué implica esto? Voy a dirigirme aquí a dos grupos de personas. Primer grupo de personas que aún no han creído completamente en Cristo. Personas que dicen, Cristo murió, Cristo resucitó, pero yo tengo que seguir haciendo cosas buenas para ganar mi salvación, porque es necesario. Yo me siento muy sucio, hice cosas muy malas en mi vida, tengo que hacer algo. La razón por la que Cristo es exaltado y se le da un nombre que es sobre todo nombre, por la razón por la cual Cristo es digno de gloria, es porque Él hizo el pago de tu pecado. Tú no tienes que hacer nada. Si tú dices que necesitas hacer algo, estás diciendo que la obra de Cristo no es perfecta y estás afectando realmente el sano evangelio. Si tú dices que necesitas hacer algo, es porque tienes un problema de orgullo. Quieres, en cierta forma, no te cuesta trabajo humillarte y reconocer y pedir y cobijarte al amparo de la obra de Cristo. ¿Qué hacer? ¿Qué puedes hacer, amigo? Tú que escuchas aquí presente o a través de internet, ¿qué hacer? Humíllate ante Dios. Pídele a Dios que te ayude a comprenderlo, que te ayude a humillar tu orgullo y a aceptar
la obra plena de expiación de Cristo. Segundo grupo de personas, creyentes que no tienen ese problema, gente que tiene su confianza plena en la obra de Cristo, que a veces batallas porque piensas que el pecado que cometes constantemente, que ese pecado que no puedes dejar, no te permite estar bien ante los ojos de Dios. Cierto, es algo que tú tienes que cuidar, sí debes vigilar tu vida cristiana, pero eso no debe ser un obstáculo, porque Cristo te limpia plenamente de los pecados que incluso ahora cometes, y lo vamos a ver ahorita en un instante más, cuando lleguemos al hecho de que Cristo está a la diestra de Dios. Ahí se va a ver también eso. No me voy a adelantar, pero cristiano que me escuchas, también descansa en esa obra de Cristo. Apocalipsis, esta es una cita que voy a meter en el capítulo de Corintios que estamos viendo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice: y miré, dice el apóstol Juan, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Es una clara referencia a Cristo, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ojo en el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres, al cordero que fue inmolado, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Por qué Cristo merece ser exaltado? Porque Él sufrió y por su sangre fuimos redimidos. Y aquí viene la segunda aplicación, y dije que el propósito es corregir pensamientos erróneos. Hay pensamientos erróneos de gente que le da, bajo la figura de la veneración, indebidamente le da veneración a personas que no son dignas de recibirla. Y le dan esa adoración bajo la figura de una veneración. A lo mejor un juego de palabras, pero hay una pequeña diferencia ahí. Pero se la dan la gloria a la criatura en lugar de al creador. Algunas personas dicen: hay cristianos en la historia, y es más, el primer mártir fue Abel, ni siquiera antes de Cristo, que han muerto, han sufrido martirio por causa de Dios y del Evangelio. Si recuerdo bien, el profeta Isaías fue aserrado. Han sufrido muertes horribles, incluso puede decirse que muertes a lo mejor más horribles que la crucifixión. No demerito la obra de la cruz, pero simplemente digo que a lo mejor, posiblemente por los métodos de tortura, fueron más horribles incluso que la cruz, posiblemente. ¿Por qué no darles alabanza? ¿Por qué no reconocerlos? Porque esa gente no sufrió para salvación de su propia alma, ni siquiera para la salvación de otros. Sufrió defendiendo una fe. Ellos, estoy seguro, esa gente jamás habría permitido, y los apóstoles en muchos momentos lo negaron eso, que se les diera un reconocimiento a ellos. Siempre impidieron los apóstoles, los profetas, que se arrodillaran las personas frente a ellos. Lo rechazaron. Eso aplica a María,
eso aplica a los apóstoles, eso aplica a cualquier santo que la gente venere. No es digno de eso. El único digno de recibir la honra y la gloria es el Creador, Cristo. Y si tienen dudas de que Cristo sea Creador, lean Juan, el Evangelio de Juan es lo primero, el capítulo 1 es lo primero que deja sentado el apóstol Juan. ¿Qué tiene que ver la resurrección con el creyente? Voy a meterle velocidad porque me estoy tardando. ¿Qué tiene que ver la resurrección con el creyente? Versículo 35, ahí me salté unos pasajes. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y aquí hago una pausa. Algunas personas dicen, bueno, el Evangelio da testimonio, los Evangelios dan testimonio, y pueden ver, por ejemplo, el caso del Evangelio de Juan, que cuando Cristo resucitó, aparecía en medio de lugares, como si se transportara. Algunos dicen que no podían reconocerlo, que esa era una cualidad propia del cuerpo resucitado de Cristo. Y algunos empiezan a imaginar cosas, a empezar a, yo diría, hasta fantasear, y dicen, bueno, a lo mejor el cuerpo del creyente va a ser igual, vamos a atravesar paredes y vamos a hacer muchas cosas. Pues lo único que le puedo decir, hermanos, es lo que voy a leer ahorita. Y se los voy a adelantar. Tratándose del creyente, el creyente va a ser resucitado al igual que Cristo y va a recibir como Cristo un cuerpo que dice la Biblia es un cuerpo glorificado. ¿Cómo va a ser ese cuerpo? Solamente puedo decir lo siguiente, es un cuerpo diferente al que tienen ahora. ¿Y por qué diferente? Porque no va a estar sujeto al pecado. Es lo importante. Olvídese que si van a poder volar, olvídese que si van a hacer eso. La Biblia no enseña claramente esas cosas, pero sí enseña claramente que va a ser un cuerpo incorruptible y da la razón, y vamos a ver la razón. Dice el versículo 50, pero digo esto, hermanos, seguimos en Corintios 15, versículo 50, pero digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, es decir, este cuerpo no puede estar en el reino de Dios. Dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. Nuestro cuerpo actualmente está sujeto al pecado, está bajo maldición. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal, esto que puede morir, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En ese momento va a tener plena vigencia ese deseo. No habrá muerte, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo ya va a ser un cuerpo que no podrá morir, y es un cuerpo que no va a estar sujeto a la esclavitud del pecado. Y de eso, Cristo es el primogénito de entre los muertos. Dice 1 Corintios 6:14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso se va a cumplir cuando seamos transformados en la resurrección. Entonces, si se fijan, la exaltación de Cristo tiene muchas implicaciones. Estoy haciendo un resumen de todo lo que se puede decir de esto. Hay mucho que decir, pero esto creo es lo más importante. Y voy a terminar la parte de la resurrección con lo siguiente. Versículo 58 de 1 Corintios 15. Así que, hermanos míos amados, dice Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cristiano, tu fe con esto, sabiendo que el hecho de que Cristo resucitó significa que tu pena, que tu deuda ha sido saldada, debe fortalecer tu fe, debe hacer que te mantengas firme en el Evangelio que has escuchado, que crezcas en buenas obras para con Dios
y que sepas que lo que estás haciendo en esta tierra no es en vano. ¿Por qué? Porque vas a vivir, aunque mueras en este momento en esta tierra, tienes la promesa de Dios que cumplió en Cristo de que vas a vivir y vas a vivir de una mejor manera. Eso debe animarte, cristiano. Vamos con el segundo punto de la exaltación de Cristo, y es que ascendió al cielo. En el libro de Hechos se narra este evento, dice en Hechos 1, versículo 11, hablando de los ángeles, los cuales también les dijeron a los discípulos que fueron testigos de ese evento: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, los discípulos en este momento están viendo a su Señor que está ascendiendo corporalmente en su cuerpo, está siendo llevado hasta que una nube lo oculta de su vista, y dice: así vendrá otra vez el Señor. Cristo regresó a la gloria, y eso, recuérdense ustedes, yo lo veo como un pasaje, como un espejo. La humillación de Cristo es que Él dejó la gloria, el cielo, para venir a esta tierra, para salvarnos. Pero ahora Él está retomando la posición en la que se encontraba, está siendo exaltado, y eso significa que Dios el Padre recibe a su Hijo y reconoce que la obra que Él hizo está bien hecha y que Él merece estar a su lado, que es lo que vamos a ver ahorita. Es un hecho visible, la ascensión. Y termino diciendo respecto de esto: la ascensión al cielo marca el fin del ministerio terrenal de Cristo y el inicio de su ministerio en el cielo. Y con eso paso al siguiente punto. Si se fijan, este punto fue rapidísimo. Paso al siguiente punto, que va a ser vamos a verlo un poquito más a detalle. Es que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Hay muchos pasajes que lo muestran, vamos a ver 3. Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este pasaje retomado en Hechos 2, 33-34, también aplicado por Pedro al Señor Jesucristo. Y en Hebreos 1:3, que es nuestro versículo de memoria, que dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Es decir, en este momento, hasta este instante, el Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se encuentra a la diestra de Dios. Ahora, ¿qué significa la expresión que está sentado a la diestra de Dios? Va a quedar muy claro con el siguiente ejemplo. Cuando hay una comida y los invitan a ustedes, se prepara, y generalmente las comidas, las tablas son rectangulares, y el anfitrión se sienta en el lugar de honor, en la cabecera de la mesa. Pero la derecha, es inmediatamente a la derecha del anfitrión, es la posición de honor, es la posición de más alta estima. En una mesa, cuando se prepara una mesa, siempre que se sienta el anfitrión, a su derecha se sienta la persona que normalmente él estima más. Por lo menos esa es una costumbre que se tiene. Bueno, es algo muy similar con lo que pasa con Cristo. Cuando dice que está sentado a la diestra de Dios, lo que quiere decir es que Él está recibiendo la máxima honra por la obra que Él ha hecho, y que está sentado al lado de Dios el Padre, igual en poder, igual en sustancia, porque, recuerden, ambos son Dios en esencia. Ahora, ¿qué hace Cristo sentado a la diestra de Dios? Bueno, acuérdense que todo esto el catecismo son preguntas-respuestas que llevan un cierto orden lógico. Y en domingos, no mucho, hace unos cuantos domingos, estábamos viendo que Cristo ejerce 3 oficios, ¿se acuerdan? El primer oficio es el oficio de profeta. Ese oficio lo ejerció Cristo durante su ministerio en la tierra.
pero también dijimos que ejerce un oficio de rey. Actualmente, Cristo ejerce ese oficio de rey como rey de su iglesia. Él está ejerciendo ese ministerio en el cielo como rey de su iglesia. Pero también dijimos que ejerce un oficio de sacerdote. Ahora, en el libro de Levíticos se narran muchos tipos de sacrificios, pero hay una cosa muy curiosa. Dios demanda lo que se conoce el sacrificio continuo. Siempre, siempre, siempre debía estar un sacrificio. Todos los días debía ofrecerse un sacrificio a Dios. Así se le llamaba sacrificio continuo porque se tenía que ofrecer todo el tiempo. O sea, todos los días se tiene que hacer ese sacrificio. Hay algunos sacrificios que hemos visto eran voluntarios y algunos que eran obligatorios por el hecho de haber pecado. Pero este no es ninguno de estos dos sacrificios. Eso tiene que ver con el hecho de que debe haber un sacrificio constante en la presencia de Dios. Bueno, pues Cristo, cuando vimos su oficio de sacerdote, vimos que Cristo se ofreció a sí mismo. Él es el sacrificio perfecto. Y Él está como sacrificio continuo en la presencia del Padre a su diestra, presentándose todo el tiempo como recordatorio de la obra que Él hizo por su pueblo. Dice el libro de Hebreos 7, 24 y 25. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no va a cambiar su rol de sacerdote, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. La salvación no se pierde, es una salvación perpetua, viviendo siempre para interceder por ellos. Y regreso al propósito de esta lección. Yo dije que el propósito de esta lección o de esta clase, de esta predicación, entre otros, es quitar conceptos erróneos. Un concepto erróneo que tiene la gente, principalmente de la profesión católico-romana, es que María intercede por Cristo o que los santos interceden por ellos, pero la Biblia es clara y tajante en que no sucede eso. El único digno de estar en la presencia de Dios el Padre, es Cristo, es el Señor Jesucristo. Y aquí lo vemos que Él dice, está viviendo siempre, Él resucitó, Él está vivo, Él vive siempre para interceder por su pueblo. Él intercede por su pueblo, no es ningún otro u otra. El autor de Hebreos lo repite, Hebreos 8, 1, 3. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, y Cristo sí tiene algo que ofrecer y es Él mismo. Entonces, ¿por qué razón está Cristo sentado a la diestra del Padre? Porque está ejerciendo sus oficios de rey y sacerdote. Último punto de por qué es exaltado Cristo. Y Cristo, ejerciendo esos oficios, está en el lugar de honor, Por eso tiene que ver con la exaltación de Cristo. El último punto es que Cristo va a regresar corporalmente a esta tierra. Él regresará. Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso es que el cristiano se cobija en la obra de Cristo y no en las suyas, porque solamente en Cristo hay salvación. Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Por qué tiene que regresar Cristo?
Cristo está reinando en este momento a su iglesia. Pero Cristo es digno de honor de toda criatura. Entonces, Él va a regresar a esta tierra a reclamar el honor que merece de toda criatura. Como les dije en un principio, va a haber un momento en el cual todo ser viviente, toda criatura que ha existido, voluntaria u obligatoriamente, va a declarar que Cristo es el Señor. Cristo va a regresar a juzgar a esta tierra. Va a regresar a juzgar al final de la gran tribulación. Reinará a este pueblo. Y bueno, no es el tema de escatología, eso se verá más adelante. Pero lo que sí podemos decir es que Cristo va a regresar a juzgar y a reinar plenamente. ¿Qué tiene que ver con la iglesia? ¿O qué va a pasar? ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia ante el hecho de que Cristo regrese? Pues creo que la mejor actitud y ejemplo que podemos tomar es el del apóstol Juan en Apocalipsis 22:20. Y es decir, sí, ven Señor Jesús, la iglesia debe anhelar y orar porque Cristo regrese pronto a reinar esta tierra. Esta tierra que, si se dan cuenta, hermanos, y como lo decía el pastor Tom en la mañana, pues la situación moralmente en este mundo cada vez es más decadente y la única forma en la que esto va a encontrar una solución es cuando Cristo reine con vara de hierro, porque la Biblia dice que así va a reinar cuando esté aquí en esta tierra, reinando con justicia y con poder. Pues hermanos, espero que este tiempo, esta respuesta a la pregunta de qué es la exaltación, cuál es el estado de exaltación de Cristo, los haya ayudado a clarificar ideas, los haya animado a fortalecer su fe, a anhelar el regreso de su Señor y por eso a animarlos a cantar con gozo. Todos los cantos que se han entonado en este día, si se fijan en las letras, todos tienen que ver con Cristo y esa es la razón por la cual honramos y glorificamos a Cristo y no a ninguna otra persona, porque Él es el único digno de recibir esa adoración. Y si, amigo que nos escuchas, no has escuchado o no has doblado tu rodilla a Cristo, te invitamos a hacerlo, porque va a llegar un día en el que te verás obligado a hacerlo, pero en ese día el destino que te espera es el infierno. No va a haber otro momento en el cual vas a poder ser salvo. La Biblia dice que hoy es el día de salvación y nadie tiene seguridad de qué va a pasar mañana. Nadie tiene seguridad de la vida, así que humíllate ante Dios, pide a Dios que salve tu alma y que la sangre de Cristo sea efectiva para perdonar tus pecados. Pues bueno, voy a terminar con eso, voy a dejar el tiempo al pastor y le cedo el micrófono.